muy antidemocrático. Además que en Cámara hay como mucha gente con COVID. Bueno, buenas tardes. Quiero extender un saludo a todas las personas que se están vinculando a este Facebook Live. A todas y todos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos cumpliendo, para quienes nos acompañan por primera vez, realmente un ciclo de varias conversaciones con personas muy destacadas, especialistas sobre estos temas. Y en esta oportunidad, pues, el plato fuerte, reforma tributaria, sobre el cual pues tanto se ha dicho y sobre el cual el país aún no tiene una versión consolidada, más allá pues de las numerosas filtraciones, algunas más acertadas que otras, y ese es tal vez el primer problema que queremos señalar antes de presentar a nuestra invitada tan especial del día de hoy. Bueno, lo folclórico de nuestro país. El presidente reúne con los hijos de Álvaro Uribe para discutir reforma tributaria. El ministro representa primero a los gremios, en fin, pareciera que juegan a medir la opinión pública con una cantidad de versiones, globos, en fin, tal como se ha señalado. Y bueno, esto revela un problema de transparencia y democracia muy profundo. Nuestro deber es saltar por sobre ello y tratar de entregarle a la opinión, ojalá, capacidades de calificación, de lectura crítica para que entre todos podamos acompañarnos. Y para ese efecto, tengo una invitada muy especial el día de hoy, invitado a María Fernanda Valdés, que es actual coordinadora de proyectos de la FES, la Friedrich Ebert Stiftung, y con ella vamos a hablar de hoy. María Fernanda, te saludo inicialmente, muchas gracias por estar con nosotros, qué gusto. Muchas gracias, senador, pues el gusto es mío estar analizando este tema tan importante el día de hoy, precisamente el día que se radicó la reforma tributaria. Precisamente, María Fernanda, muchos anuncios, ¿no? Los habían anunciado varias veces y ahora pareciera ser, según ha trascendido, que con mensaje de urgencia, es decir, achicaron los tiempos, estrangulan los tiempos. Y me estaba recordando yo, María Fernanda, que fue parecido a lo que ocurrió cuando discutíamos plan de desarrollo, con el pretexto, ¿recuerdas tú?, de las objeciones a la JEP, el país se embarcó en una votación de muchos días de las objeciones a la JEP, el gobierno intentando hacer mayoría para tumbar la JEP en el capital, y al final tuvimos muy pocos días de debate sobre el plan de desarrollo. Un asunto tan importante vuelve a ocurrir ahora, María Fernanda, problemas de transparencia y de democracia muy fuertes. Sí, senador, y la verdad es que en temas tributarios también siempre ha sido así. No sé si recuerdes, al menos yo recuerdo las últimas reformas tributarias en último momento, el 24 de diciembre a puerta cerrada en el Congreso, con cero participación, con cero discusión, ¿no? Entonces también de esa discusión tan débil viene una reforma muy, muy débil y muy hecha sin mucha participación. Eso siempre afecta la calidad de las reformas. Bueno, y en diciembre con la gente en feria, con la gente cantando villancicos, con todo el mundo con el tutaina
y el gobierno avanzando sus proyectos. Bueno, María Fernanda Valdés es PhD en Economía de la Universidad Libre de Berlín, se desempeña como coordinadora de proyectos de la FES, como hemos dicho, en Colombia, fue coordinadora del proyecto de tributación para la equidad de la FES en América Latina, en temas de economía política y de tributación. He tenido la fortuna de conocerla y encontrarme algunas pocas veces todavía, espero que en lo sucesivo sea más frecuente, y poder intercambiar. Ya les he dicho a ustedes, esperamos continuar también después con un ciclo similar que creo que va a estar muy enfocado por ahora a reforma tributaria y a sus avances. Pero bien, María Fernanda, vamos a dar un poquito como una breve, ¿cómo se dice? Contexto de manera súper rápido. Realmente, María Fernanda, lo que se ha presentado con la discusión de que la norma tributaria sí lo es, pero es un poco más. Es una reforma fiscal porque además de los cambios en el gasto, en la estructura de los impuestos, incluye también algunos en el gasto y, paradójicamente, con miras a disminuir la inversión del Estado. Una parte, gasto público en programas de ingreso solidario, en fin, y de otra parte, reducción también, achicamiento probablemente del Estado, según tantas veces anunciado. Y esto por cuenta de un discurso de la austeridad. Vamos a estar muy presente el día de hoy este terminacho sobre el cual antes habíamos advertido y ahora queremos volver. Esa austeridad tan de la mano de la ortodoxia, del Fondo Monetario Internacional, que propone peligrosos recortes a la inversión social. Todavía no está muy claro esto, como decía María Fernanda, es absolutamente pertinente. Un poco la idea también, entre líneas, de enviar una especie de conectar al capital privado a una especie de respirador, o por lo menos darle fuelle. Después de 2008, los países no han estado muy entusiasmados con asistir a los planes al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en Colombia sí. Aprobamos una especie de experimento de una línea de crédito que es bastante nueva por parte del Fondo Monetario. Somos una especie de conejillo de indias en relación con el tema. Y todo muy de la mano del pensamiento de Carrasquilla, de la escuela mejor, ¿no? De una escuela económica muy concreta. Me anima mucho compartir con alguien que está tan dedicado al tema de la economía política. Se me ha ido permíteme que tengo problemas aquí de señal. Ya, ahí me tomé. Sí, que me alegra estar con alguien que precisamente tanto se ocupa de la economía política. En primer lugar, un poquito en ese orden. María Fernanda, ¿a qué sectores, capas de la población crees que perjudica y a quién beneficia esta reforma tributaria? Y más o menos, ¿cómo podría ocurrir eso? Pues, senador, pues sabemos muy poco, ¿no? Todavía sabemos muy poco. Tenemos poca información, pero tenemos información como de los datos grandes. Entonces sabemos que el mayor recaudo va a venir por personas naturales, menos 1,4 puntos del PIB. Y por el IVA, que se va a recaudar 0,6 puntos del PIB. ¿Sí? Ahí eso es donde va a estar como el grosso de la reforma tributaria. En el IVA uno pensaría que lo va a pagar principalmente la clase media porque también nos han avisado que a los pobres y a la pobreza extrema se les va a devolver. No sé si va a funcionar perfecto la devolución, pero algo se tiene planeado, devolverle más o menos a un 40% de la población, que es más o menos la gente pobre y la gente que hace parte de la pobreza extrema. ¿Sí? Entonces uno pensaría que el IVA lo va a pagar principalmente la clase media. Y a personas naturales también se sabe que, se va a recaudar, como les decía, es donde más se va a recaudar, 1,4 puntos del PIB, pero eso vendrá de las clases medias o de las clases altas. Ahí hay una pregunta, yo pensaría que viene sobre todo de las clases medias. Eso porque pues sabemos que van a bajar el umbral, o sea que más personas van a declarar y más personas de la clase media van a empezar a pagar impuestos. Aunque uno podría entusiasmarse pensando en que también hay a los ricos también, digamos que en la declaración, los que declaran renta y que son parte como del 1% más rico, también se les va a aumentar porque esta tasa ha aumentado. Esa tasa pasó al 41%. Yo cuando vi esto me impresioné. En efecto, sería la tasa más alta de América Latina, ¿sí? La que le sigue es de 36% que tiene Uruguay, o sea que es bastante impresionante, pero luego que uno se entusiasma con esto, también se da cuenta que ellos empiezan a bajar todos los brackets.
O sea que yo no sé si ese 41% en verdad le va a llegar pues a ese grupito que es el más rico. Entonces, yo pensaría, senador, que esto sobre todo va a afectar a las clases más medias. Yo pensaría, a mí me gustaría ver de progresividad, que a uno le mostraran, después de toda esta propuesta que es como tan ambiciosa, que le mostraran a uno cómo va a verse afectado cada uno de los deciles. Quería ver eso en el neto. No sé si lo vayan a presentar, en la presentación del ministro no lo presentaron hoy. Presentaron es porque lo quieren, no tiene mucho interés en mostrar eso. También puede ser de que el ministro haya estado enfocado en otros temas y que no haya hecho ese análisis. A mí me gustaría ver eso como para poder dar una respuesta clara a lo que el senador me está preguntando. Como yo lo veo, yo pensaría que son las clases medias, que es una lástima porque son las clases medias las que deberían estar jalonando la reactivación. Tal cual. Y además, por otro aspecto que vale la pena que en el transcurso de la conversación también les hemos dicho y explicado a las personas que nos acompañan. Y es que esta reforma tributaria no se da en cualquier momento, o sea, en un momento de una recesión importante, muy importante. Yo creo que el mundo se notifica de todo lo que ha ocurrido y de los impactos tan importantes que va a tener en materia económica. Entonces hay que hacerla en clave de reactivación. Por eso resulta paradojal, como lo dice María Fernanda muy acertadamente, que se afecte a unos segmentos que además lo necesitamos para que consuman. Necesitamos que tengan ingreso disponible en general para que podamos reanimar la economía. Pero bien, estoy precisamente preguntándome por el tema de la oportunidad de la reforma tributaria, un asunto que se ha empezado a discutir algunas personas desde hace días, pero precisamente del momento de pandemia y de sus consecuencias. Por otra parte, a propósito del tema, empezar por decir también, Carrasquilla tiene, digamos, la facultad de embaucar y de ponerle nombres a la reforma. Le puso nombre de ley de financiamiento a una que nos desfinanció, les puso nombre de ley de crecimiento a una que nos hizo decrecer y que dejó las finanzas públicas en un casino, decía Guillermo Perry, tal vez recuerden, María Fernanda, la famosa expresión de Perry, y ahora la llamada ley de solidaridad. Y la narrativa por estos días, y ahí hay un problema, digamos, político de discusión, es que la pandemia nos ha dejado sin recursos y esta reforma es de solidaridad por cuanto tenemos que, digamos, resolver esos asuntos que nos dejó la pandemia y adicionalmente tener disponible para poder seguir atendiendo los programas de solidaridad. Hay una especie de tufillo chantajista allí que yo quisiera discutir. María Fernanda, esto yo creo que oculta varias cosas. De una parte, que llevamos décadas fracasando en el propósito de resolver los asuntos principales de incremento del recaudo tributario y de capacidades para financiar las obligaciones de la Constitución del 91, pero que muy especialmente la reforma de 2018-19 nos dejó un hueco fiscal que recuerdas que admite el Ministerio de Hacienda en 14 billones, es decir, un acumulado de este periodo, sin el cual seguramente los gastos, que además han sido bastante modestos de esta pandemia en inversión del Estado, no nos hubieran desajustado de la manera como estamos, no tendríamos un nivel de dependencia del financiamiento externo que ya se juzga preocupante, porque digamos que estamos frente a un hecho, una alarmante vulnerabilidad, una parada de flujos internacionales de capital en cualquier momento que pudiera ocurrir, dada esa dependencia. Y nos ha llevado unos compromisos con el Fondo Monetario Internacional, hay que decirlo, quiero que lo sigamos considerando, y es que según el informe sobre el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, Colombia debe hacerse 80 billones de pesos por la vía de disminuir 50 billones en el gasto, probablemente una buena parte de inversión social, y recaudar 30 billones por la vía de aumento precisamente de los recaudos. La pregunta entonces que sigue siendo y que sigue gravitando de alguna manera, María Fernanda, ¿es el momento de una reforma tributaria? La gente inclusive se lo preguntan, en el entendido de que más bien estábamos como en la urgencia de generar un choque de demanda para generar empleo. Uno podría pensar,
una reforma tributaria sí, pero no tanto para aumentar el recaudo como para corregir lo que tú mencionabas ahora, los problemas de regresividad del Estado. ¿Es necesaria, María Fernanda, una reforma tributaria en estos momentos? ¿Esta es la reforma tributaria que necesita el país en el entendido, mirado desde el ángulo de recesión, reactivación? Pues yo, senadora, hace unos meses pensaba que de pronto no era el momento para hacer una reforma tributaria, pero con la información que hoy tenemos, yo considero que estamos en una situación fiscal verdaderamente complicada, posiblemente la peor de nuestra historia. Estamos hablando de un déficit del 6,8% y la deuda puede que llegue al 70%. Y la verdad es que pues muchos países se pueden endeudar esto y pueden tener un déficit mayor. Todos los países están en las mismas en este momento, pero nosotros desafortunadamente no somos ni Japón ni Alemania, que nos podemos endeudar hasta el infinito. Y nosotros vamos a tener muchos problemas si llegamos a perder el grado de inversión. Entonces yo pienso que sí es un momento de hacer una reforma tributaria. Es una lástima que nos toque hacer eso, pero es nuestra situación y a muchos países en desarrollo les toca hacer ajustes en momentos de crisis y es muy doloroso, pero es una situación como complicada de la que es muy difícil salir. Pero sin embargo hay una forma de salir de esa encrucijada y es por el lado del gasto, no hacer ajuste, al contrario, aumentar gasto. Diferente a lo que estabas mencionando de las recomendaciones del Fondo Monetario, sería aumentar gasto, aumentar inversión y por el lado del recaudo, hacer el ajuste. ¿Y cómo se debería hacer ese ajuste? Pues lo ideal sería un ajuste muy progresivo, por eso que ya habíamos discutido aquí. Y es que las clases medias y las clases bajas son las que van a jalonar la reactivación. Nosotros los necesitamos a ellos consumiendo y sabemos que un peso que le damos a una persona de clase baja o de clase media se la gastan todita, mientras que eso no pasa con las clases más pudientes. Entonces no es un rechazo, ni es como alguna gente dice la economía de la envidia, que uno quiera poner a pagar los impuestos a la gente más rica, no es por eso, es porque hay una lógica económica detrás. Entonces lo ideal sería una reforma muy progresiva que prácticamente no afecte a las clases bajas y clases medias. Y cuando yo digo que no afecte, no quiero decir en términos netos, ¿sí? O sea, hay que ver cómo ellos también se están pensando, digamos, unos cambios en el gasto, entonces que al final lo que pagan de impuesto restado lo que reciben, pues les apoye esta reactivación. Y tampoco quisiera que se entendiera que yo pienso que en este país solamente la gente más rica debería contribuir, porque eso yo también oigo mucho en redes sociales, también la gente está diciendo, ustedes son de los que piensan que todo debería ser gratis, pero que no lo deberían financiar ustedes. Y no es exactamente lo que estamos diciendo que estamos en un momento de crisis, el orden de las reformas importa, y empecemos por poner a pagar a los que tienen más, que además son los que tienen menor propensión a consumir, o sea, los más ricos, y con eso tapemos el hueco y luego sigamos avanzando pues hacia un pacto fiscal que sea más amplio. Yo sí estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que pensar en un pacto fiscal en el futuro, en donde pues todos aportemos y de una forma progresiva, pero para iniciar y en momentos de crisis, yo estoy de acuerdo, senador, en que deberíamos pensar en una reforma mucho más progresiva. Yo tengo dudas si la que presentaron hace un par de horas será esto que nosotros necesitamos. Te escucho y entonces se me ocurre también otra, a partir de lo que dices. Bueno, subrayar algo que has dicho, el orden de la reforma es importante. Aquí el orden de los factores altera el producto de manera muy importante. Es decir, más o menos en teoría se reconoce que primero hay que darle a la gente para que consuma, nos ayude a reactivar, inclusive la clásica que se ha discutido, el estartazo a la economía y después recaudar, eso es verdad. Pero el orden de lo que planteas, en esa idea de una reforma que inicialmente ponga a tributar a los súper, que además hasta la comisión de expertos lo reconoció de manera muy notable, no tributan mucho menos que el resto del conjunto. ¿En qué tipo de impuestos podríamos pensar? ¿Cuáles serían los más, en tu opinión, de manera preliminar, los más convenientes para ese efecto, para que contribuyan los súper ricos? Yo creo que en ese caso no habría que inventarse mucho.
El impuesto a la renta a las personas es un impuesto progresivo por naturaleza y cumpliría muy bien esa función, posiblemente acompañado de impuesto a la riqueza, que también lo tenemos y también se está discutiendo ahorita. O sea, no habría que inventarse mucha cosa, pero sí tener como ese enfoque, ¿verdad, senador? Que uno no ve, eso es lo que yo no vi mucho en la presentación de hoy. Obviamente hay que revisar articulado con detalle, pero yo no vi ese esfuerzo de cambiar esa curva que nos mostró la comisión de expertos, que yo no sé si usted se acuerda, senador, que subía, de progresividad subía y después cuando llega a lo más rico bajaba abruptamente. Entonces yo no veo yo no vi en la presentación de hoy que hubiera como un esfuerzo de cambiar ese patrón, que sí debería ser el enfoque, al menos inicial, o sea, que dijeran, por este año empezamos por la parte de arriba, luego vamos a ir bajándolo y vamos a ir poniendo a que pague un poquito de impuestos la clase media también. Pues yo tampoco estoy completamente en desacuerdo con eso, pero me parece que el orden, como lo decía anteriormente, el orden importa. Durante estos días hemos estado discutiendo de un programa de empleo. De hecho, fíjate que hoy por alguna razón tuve que encontrarme con el ministro de Trabajo en Armenia para hablar de asuntos técnicos del SENA y estaba haciendo unas presentaciones de empleo. No pude, lamentablemente, acompañarlo a la presentación, los tiempos no me dieron, pero hay un discurso también inclusive implícito en la reforma y explícito sobre el tema del empleo, de protección de empleo, de darle condiciones a algunos. También escuché a Biden hablando de un programa de empleo a la norteamericana. Sabes que me rememoró mucho a la cosa keynesiana de obras de construcción, una concepción de empleo no tan calificado, no necesariamente la gran mano de obra calificada, sino la que fuera muy intensiva, y hablaba de líneas de transporte y de construcción básicamente, bueno, también de medio ambiente, unas inversiones importantes. Programas de empleo que en algunos países se consideran deben ser financiados pues, desde el Estado. En Colombia, para empezar en ello, también lo haríamos a partir de una reforma tributaria, es decir, ¿crees que sería el momento para pensarse en activar un programa público de empleo, en nuestro caso, a la colombiana? Pues yo creo que sí, pues ya entramos en gastos, yo veo que en efecto se está proponiendo un programa de empleo. Yo no sé, senador, si lo has revisado y qué te parece. Yo no lo pude ver con mucho detalle, pero yo veo que este paquetazo tiene también un programa de empleo importante. No sé cómo lo hayas visto. Creo que hay que estudiarlo. Me pasa lo mismo que a ti. Yo creo que todos estamos en la misma. También hay que explicarle a la audiencia. Todos estamos leyendo el mamotreto de la exposición de motivos, que es una cosa chévere para la discusión, y el articulado. Creo que estamos en un momento pues, muy interesante del debate público. Lo otro es que veo a la gente muy ocupada del tema, gente del común escribiendo, preguntándole uno por redes. Eso me anima mucho, de ir no solamente la masa crítica académica, los críticos de siempre, sino hay una sensibilidad social muy grande que puede aprovecharse para hacer pedagogía, y por eso este momento me parece tan interesante. Con esa explicación de que no tenemos todas las respuestas ni todas las lecturas completas, lo que veo es que en principio, de nuevo, otra vez la idea esa que nos vendió cada gobierno. Yo recuerdo en la Cámara escuchando a Gaviria, el hijo de César Gaviria, a Simón Gaviria, exponiendo su proyecto de empleo. Y básicamente es perdonar para fiscales al mundo empresarial. No ha sido muy fructífero. Hablaba hoy con el ministro y le decía eso, y él me reconocía que normalmente esos programas no tienen tanto impacto. Y fíjate, yo por ejemplo que vengo del SENA, tengo la tendencia a tratar de defender la parafiscalidad. Lo que César Giraldo, el profe de la Nacional, y don Antonio Díaz, el sindicalista que fundó el SENA, defendía como salario social. Entonces decía, el SENA es salario social, el ICBF es salario social. Se creó en la época de Rojas Penilla y nos recordaba un concepto muy bonito, además, que ellos no querían negociar en metálico, sino en bienes públicos con destino a la clase trabajadora. Y con esa defensa, entonces, yo pues me erizo un poco y le digo, bueno, no, de nuevo afectar para fiscales, y termino reconociendo algo así como, Wilson, es que estos programas han sido tan poco efectivos que tal vez ni siquiera afecten las finanzas del SENA. Es decir, casi que el punto de partida es una presentación muy, ¿cómo decir? Muy de anuncios a lo carrasquilla, pero probablemente de pocas realizaciones. ¿Cómo has visto esas
reanimaciones del empleo a partir de básicamente personal para fiscales para discapacitados, jóvenes, mujeres, mayores, bueno, en fin, grupos más vulnerables o marginalizados. Yo no creo que haya sido una política, no es mi área, no es mi área, pero así por general te puedo decir que yo no he visto que sea una política muy efectiva. Lo mismo que tratar de darle beneficios tributarios a ciertos sectores para que produzcan empleos, eso tampoco funciona. Sí, eso se sabe que no funciona, eso no pasa una prueba de un análisis económico, no lo pasa, ninguna de esas. Pero se hace sobre todo, yo creo, senador, pues porque es muy fácil, ¿sí? Es mucho más fácil de hacer que hacer una política de inversión seria, un programa serio de inversión en trabajo. Entonces yo creo que es muy fácil de hacer, pero no es nada efectivo. Pero sí le dan contentillo también a los empresarios, que son los que se sienten muy contentos con ese tipo de cosas. Sabes que últimamente me he sorprendido a mí mismo reivindicando mucho a Biden. Me parece muy simpático, no ha sido propiamente de mis ¿cómo dicen? Mis predilecciones, pero de nuevo dejar esto también para quienes nos están acompañando en estos momentos, para que nos vean. Es que una cosa es, un profesor nos decía hace muchos años algo así, y se lo he repetido mucho en el Congreso de la República, porque me parece que todo ejemplo de este tipo pues es reduccionista, desde luego, pero puede servir. Decíamos menos, el dueño de la panadería no contrata más panaderos porque le abaraten la mano de obra, contrata más panaderos y vende mucho más pan. Claro. Y a la media de la población, a todo el mundo le bajan, como los trabajadores suyos de la panadería, es probable que en lugar de aumentar la venta de pan, pues el pan que venda sea menos o de peor calidad. Y si la gente tiene más capacidad de compra, más ingreso disponible, pues probablemente sí tenga que contratar más panaderos. Un poquito la explicación de lo que está diciendo María Fernanda me parece de la mayor importancia. Tú le das beneficio a los empresarios, ellos mejoran su tasa de ganancia o morigeran sus pérdidas, pero no contratan más. Pero cuando la política, como lo ha estado haciendo el Partido Demócrata ahora en los Estados Unidos, yo no me veía reivindicando de esta manera tan firme eso que están haciendo los demócratas, pero la idea es de otro tipo. Yo me hago recursos, esa es otra discusión. María Fernanda, a propósito de la procedencia de los posibles recursos de los programas, pero bueno, ya aquí se ha dicho una especie de corrección de la estructura tributaria con la finalidad de que los superricos tributen más, y unos programas de inversión que yo creo que son un poco más inteligentes, ¿no? Cómo darle ingreso disponible por la vía de laboralizar a la población. Además, porque en momentos de recesión todo el mundo coincide en que los empresarios no están muy interesados en hacer por sí mismos esa inversión si no están acompañados por un esfuerzo del Estado y del gobierno. Otro aspecto, María Fernanda, que me interesa mucho en esta conversación, de nuevo sobre austeridad, pero un poquito yo diría de derroche. Todos estamos de acuerdo en que hay que ahorrar, pues, que los gastos innecesarios, que esto que el gobierno ha visto que no escatima en propaganda, en represión, en aumento de las cachuchas, en fin, para la policía. De los 40 billones del FOME, solamente han desembolsado, según las cifras oficiales, 29.7%, pero poco se sabe que en cuantías distintas sí ha habido pues un gasto considerable en otros asuntos. A la gente le ha dolido mucho y le ha golpeado. Yo hice unas denuncias, recuerdas tal vez, cuando Duque no se le ocurrió más que estrenar camionetas en medio de la pandemia, 9.600 millones de pesos en 23 camionetas para su esquema de seguridad, 18 tanquetas del ESMAD por 12.000 millones más, en junio 10.000 millones para 80.000 municiones para el ESMAD, 3.500 millones que sacó del Fondo de Paz con destino a una estrategia de comunicación, 898 millones para un propósito muy parecido por parte del Ministerio de Defensa. Y te cuento, me entero que el SENA también saca antecitos por las horas anteriores al decreto de austeridad. El director del SENA gastó 4.000 millones de pesos con destino a unos programas para los medios de comunicación en Antioquia, donde aspira a hacer campaña electoral más adelante. Esto pues es un asunto que de verdad pues atraviesa la ética y los asuntos pues del buen manejo de la cosa pública. 6.400 millones en 250.000 gorras para la policía hace 6 meses, y ahora nos dicen que van a cambiar los uniformes de la policía, ¿no? Que esto para la basura, y finalmente el plato la cereza. 14 billones de pesos con destino a unos aviones de guerra.
pues más o menos como el panorama. Un poquito este tema, pero también ¿cómo dar un tratamiento al tema del gasto público en medio de la crisis, María Fernanda? Es decir, si no estamos con un recorte de ese tipo, ¿qué partidas, en fin, crees que presupuestalmente? Te oigo cortado. También que habría que... ¿Estamos entrecortados? ¿Me escuchaste? Sí, creo que te oí entrecortado, pero alcancé a escuchar lo importante. Sí. Puede ser tu internet o el mío. Bueno, pero hablando como de austeridad, yo creo que la palabra austeridad no debería ser la que estamos usando en este momento. Yo creo que incluso en el mundo ya nadie está hablando de austeridad. O sea, todo el mundo está viendo a ver cómo hace para gastar más, para sacar a sus países del hueco. Incluso en el mundo, la persona que más hablaba de austeridad era famoso por el tema de austeridad, bueno, aparte de nuestro amigo Bolsonaro, era Modi, el presidente de la India. Y ya dejó de hablar de austeridad, ya empezó a gastar más. O sea que la UNCTAD, esta Oficina de las Naciones Unidas, ha dicho que hablar de austeridad ahora es enfrentarnos a una nueva década perdida. O sea que el tema no, yo creo que en ese momento no deberíamos estar hablando de austeridad. Yo entiendo que pues hay despilfarros absurdos, ¿sí? Pero ese no es el concepto, o sea, eso es derroche, eso no es austeridad, ¿sí? No estamos hablando de lo mismo, austeridad es un concepto. Entiendo es que se ha puesto también un poco de moda este tema de la austeridad en el gasto, luego de que los hijos del presidente Uribe fueran a hablar con el presidente y querían como ver como una estrategia para que la gente apoyara más la reforma tributaria y dijeron, no, pues digamos que vamos a hacer austeridad, que nos vamos a volver que vamos a bajar todos esos derroches de nosotros, que eso no va a volver a pasar, porque sabían que la gente estaba muy molesta por ese tema. Pero yo creo que igual situación, senador, que como un cuarto de los colombianos han dejado de comer 3 comidas y han pasado a comer 2 comidas. La situación de las mujeres es desastrosa. Las mujeres tenemos un desempleo altísimo y en estos días estaba leyendo que tenemos además la brecha de desempleo más alta de toda la OCDE, ¿no? O sea, somos líderes pues en estos problemas y tenemos un desempleo del 30%. Entonces yo creo que a la gente pues del común no le interesa mucho ese tema de la austeridad, sino que lo que quiere es volver a poder comer y que no le cobren el IVA. Pues yo no sé qué pienses, senador, pero yo creo que lo que están hablando de austeridad es en verdad unos pequeños cambios muy cosméticos, que no va a cambiar mucho el presupuesto, pero que lo están usando para tener más apoyo a la reforma tributaria. Y yo la verdad no creo que sea una estrategia que funcione. Yo creo que la gente está más preocupada porque no le cobren el IVA a la leche y todo lo que quieren hacer, a que hagan esos cambios como tan poco drásticos en el derroche. Inclusive, me imagino que notaste, sacaron un decreto, la gente, que digamos, la práctica elemental, casi que el sentido común le decía, se pusieron a comparar el decreto de austeridad nuevo con los anteriores, pues muy poco ingenio gubernamental. Es decir, no se corresponde el decreto con los anuncios, que estoy de acuerdo contigo. Le sirvieron el plato para que los hijos de Álvaro Uribe fueran a quienes trataban de agregar, digamos, opinión al proyecto. Y en el entretanto, el gobierno tiene la dificultad, me parece, no poder controlar a sus propios hombres, ¿no? Es como el mago ese que mueve fuerzas de magia y después no las puede contener. Sus propios hombres andan en un descarrilados, digamos. Lo que te digo es impresionante. Los trabajadores están pensando en una protesta pública en estos momentos que creo que puede golpear mucho la opinión pública del gobierno sobre este tema del discurso de la austeridad. Pero ya que hablas de IVA, María Fernanda, IVA a los combustibles, algunos alimentos que pasan de excluidos a exentos, de que te estaba refiriendo ahora, consecuencias de ese IVA en particular a los combustibles para la gente del común y para el consumo, ¿cómo es esa medida gubernamental?
Pues la verdad es que yo ahí tengo un problema y es que yo vengo desde el mundo ambientalista. Entonces yo por principio estoy de acuerdo en todos ese tipo de medidas que logran reducir, digamos, nuestro consumo de energía y subirle el precio para que, sobre todo para que nuestras ciudades no estén tan contaminadas como están en este momento. O sea, en las ciudades. Entonces, ahí yo tengo un dilema, porque son medidas que pueden tener un efecto positivo en nuestro ambiente, pero al mismo tiempo sé que son medidas regresivas. Sí, yo sé que la mayoría de la gente que utiliza los autos y la gasolina son dueños de carros y pertenecen a los estratos bajos, que uno pensaría que es lo contrario, pero no es así. Entonces yo sé que es una medida regresiva, entonces yo creo que a mí me gusta tocar ese tema como con pincitas, porque aunque es una medida regresiva, hay que ver que los efectos, pero esto en los análisis económicos nunca se tiene en cuenta, que los efectos económicos y en salud, que son grandísimos en nuestras ciudades, en Medellín, Cali, bueno, sobre todo las ciudades grandes, pero no solamente las ciudades grandes, son, los efectos en la salud son ampliamente regresivos, ¿sí? O sea, una persona no siente los efectos de la calidad del aire viviendo en Rosales, lo siente viviendo en Ciudad Bolívar, ¿sí? Entonces son también altamente regresivos. Yo creo que esa es una discusión que hay que tener con pincitas, hay que discutir muy seriamente, pero teniendo en cuenta eso, que si bien es una medida regresiva, también los efectos en la salud y en el bienestar de la gente también son ampliamente regresivos. Entonces ahí tiene que haber como un balance y un buen análisis sobre el tema. Entonces, como para resumir. María Fernanda, ¿no? Tiene Impectore ¿cómo es? El dilema, como decía nuestro amigo, un dilema en el corazón, por algo así como desincentivar, ¿no?, el consumo de la industria fósil, además, que es por excelencia extractivista y que tiene otras consecuencias también globales sobre la economía. Es que los países dependientes que ocupan, incentivan tanto la industria fósil y el extractivismo, pues también suelen padecer enfermedades económicas gravísimas. Y no solo los pobres, hay otros países que también les ha pasado. Y lo otro es, para la gente es muy importante también, digamos, la confianza legítima y la credibilidad en la acción gubernamental. Y entonces, al pie de estas determinaciones, vos ves que están incentivando el glifosato. Entonces, la ruralidad completa está muy cerradamente contra el glifosato. Y yo creo que buena parte de los problemas que hemos tenido es como esa falta de escuchar a la ruralidad nuestra en el momento de la votación del plebiscito, ahora en relación con el tema ambiental. Hay una insensibilidad, pero se está rompiendo un poco. Yo he notado digamos, los citadinos tomando mucho partido sobre los asuntos de la guerra y de la paz cada vez más, pero también el tema del glifosato, de modo que el otro aspecto a tener en cuenta es que la narrativa gubernamental no cala mucho porque la gente le queda claro que, digamos, que no hay un razonamiento ambientalista, sino estrictamente economicista, porque borran con el codo lo que pretendan escribir con la mano al respecto. También te quería comentar algo, para ver si te merece algún comentario. Aparece, digamos que le van a incumplir el acuerdo con los estudiantes sobre el incremento del presupuesto de educación del 4.8 para el próximo año. Ahora, borra de un plumazo esto. Y te comento, te digo algo para ver si te merece un comentario. Estamos descubriendo que hay un articulito ahí que está haciendo algo así como lo siguiente. Una anterior reforma tributaria dijo al SENA y al ICBF, a estas que son salario social, se les dará el presupuesto de este año, 2010 tal vez, indexado 2 puntos por encima del IPC durante todo el tiempo. Eso no se le habían ido dando completamente al SENA y en estos momentos la gente estaba reclamando que le pagaran. Algo así como más de 3 billones de pesos habían dejado de darle. El momento cuando la comisión descubre que le han asaltado de esa manera al SENA, entonces aparece un articulito que dice borrón y cuenta nueva, esto será a partir del 2021 y vuelve a barajar, omitiendo lo anterior, la deuda anterior, pero además sobre un año en el que al SENA y al ICB precisamente no le dieron una mayor asignación, es decir, el año donde más cayó el presupuesto en términos relativos, lo toman como nuevo punto de partida. Esas mermas de la inversión social en este momento, María Fernanda, tu consideración sobre ese punto.
Yo la verdad estoy no sé muy bien de qué me estás hablando ni de la comisión, no conozco esa comisión. No, te decía que, bueno, son dos cosas distintas, y entonces para ilustrar también, me interesa también poderle comentar al público algunos otros hallazgos. No, de una parte, explicarle a María Fernanda y a todos ustedes, el movimiento estudiantil 2018 se planteó un incremento de la educación. Y entonces, ese incremento, pues, había una gradualidad, ¿cierto? Y correspondía el presupuesto, algo ahí como el 4.8 para el siguiente año. Pero esta reforma replantea todo, y entonces el único presupuesto que ciertamente va a subir es el del Ministerio de Defensa. Los demás no van a subir. Para Fiscalía Especial, al que yo he insistido que don Antonio le llamaba salario social. Para el caso del SENA también hay otra trampa, digamos, aparte de incumplirle a los estudiantes, al final en la reforma, implica que los estratos 1, 2 y 3 van a tener gratuidad en la universidad. Oye, un eco fuerte, ¿no? ¿Tú oyes también? Sí, lo escuché, ya lo corrigieron. Ah, bueno. Entonces, no sé si de pronto también ese es un pequeño contentillo para los estudiantes, como darle porque sabes que la reforma ha estado así, o sea, es como un pequeño contentillo y dejando atrás pues todo lo que están haciendo, lo que hacen con una mano lo borran con el codo y así. Entonces me quedo pensando si de pronto no será esta propuesta de darle gratuidad a los estratos bajos en las universidades públicas, de pronto un contentillo para no generar tantos disturbios por el tema de la educación que tú estás mencionando. Sabes que sí, es una especie de táctica más de publicidad que otra cosa, coincido contigo. Es decir, yo afecto los rubros generales, pero concedo una focalización supremamente dirigida a algunos estratos muy populares, y esa manera es una especie de balanceo. Termina en todo caso casi siempre que ocurre eso, es decir, una medida general de merma, y una medida muy particular focalizada termina afectando precisamente, de nuevo, como lo decías desde un comienzo, que lo señalaste, a las clases medias, en general a las clases medias que no son objeto de esa focalización. Y en servicios públicos también, viste, ¿no? Que se habla de IVA a los servicios públicos, trata 4, creo que tienen el mismo sentido. Y por los ángulos que miremos, siempre se está afectando muy severamente, o una suma de medidas a la clase media. Quiero preguntarle a nuestro David, me escribieron diciendo que se nos había que tuvimos algunos problemas de señal.
Le explico a todos, es posible que los problemas de señal que estamos teniendo tengan que ver con que yo estoy en Cali y resulta que el cable submarino, recuerdan que viene de Buenaventura y lo trae a las empresas municipales de Cali, ese cable submarino que pasa por todo el Pacífico rumbo a América Latina y que en una época se dijo que Telecom iba, la vieja Telecom, cuando hagan los proyectos podrías tener interés en él, bueno, ya no lo tiene porque no existe, pero ese cable trae uno desde Buenaventura hasta Cali, ¿no? Y hoy tuvo un problema, entonces tenemos un problema, inclusive de señal me dicen que internacional. Eso puede estar explicando algunos bajones que hemos tenido acá con ustedes. Le pregunto a David, no he podido mirar, si tenemos alguna, como acostumbramos a veces, una pregunta del público, qué interés tienen gente, nuestros amigos que han recomendado. David, ¿me escuchas? María Fernanda, ¿me está escuchando? Sí, perfecto. Es que pareciera ser, me están diciendo acá, que estoy teniendo problemas de señal. David, si me comentas. Bueno, si no, vamos cerrando. Bueno, María Fernanda, no sé si nos quedamos nosotros dos porque David es nuestro técnico, está allí. Y en todo caso, creo que el modo de resolverlo de todas maneras es ir cerrando. María Fernanda, hemos tenido una conversación muy rica, tenerte a ti, además que sos especialista y que has estado tan atenta a estos asuntos. Y en el marco pues de la presentación, como hemos dicho acá desde un comienzo, de un proyecto de reforma que nos han dado a cuentagotas, del cual hemos estado tan atentos durante todos estos días, pero esperando la versión final, y sobre el cual seguramente vamos a volver porque pues ya una vez se conozca el texto y asista al debate del Congreso de la República, les había explicado, y te cuento, María Fernanda, que lo que se ha dicho es que hay mensaje de urgencia, razón por la cual los términos de la discusión se van a abreviar muchísimo. Es una lástima, María Fernanda, ¿no? Porque afecta mucho la calidad del debate. Claro. Entonces, senador, ¿cuándo estaría saliendo esta reforma? ¿Cómo serían los tiempos en el Senado? Una preguntita que le hago antes de cerrar. Como no hemos podido hablar con el ministro, te cuento a ti y me quejo, te pongo la queja, María Fernanda. El ministro no quiere ir a nuestra comisión cuarta, lo he citado varias veces. Tal vez tú recuerdes, y si no recuerdas lo dejo dicho, porque estos asuntos deben, digamos, estar en la memoria de los contribuyentes, de los ciudadanos. Cuando empezó la pandemia, hicimos una cantidad de previsiones y de debates cuando el ministro todavía asistía a mis invitaciones y a mis citaciones, porque no solamente fueron también debates. Y en esa oportunidad hicimos muchas advertencias, entre otras cosas en relación con el propio decreto 444, con el tema del encaje bancario, recuerdas tú. Hicimos varias anotaciones sobre el tema del decreto que afectaba a Colpensiones, que trasladaba a pensionados. Realmente fueron momentos importantes de la discusión económica en el momento de la pandemia. Ahora, cuando podemos hacer el cierre de esas conversaciones, el ministro ha decidido no asistir. Esta queja para decirte, no sé el ministro que esté pensando, y lo que nos han dicho, básicamente unos periodistas, es que aspiran a sacarla en 30 días, María Fernanda. ¿Tú te imaginas la calidad de un debate de un asunto tan importante reducido a 30 días? De modo que te cuento que esa es la noticia que he tenido hoy. Ok, bueno, muchas gracias por esa información. Por esa triste información, porque en 30 días no se discute todo un sistema tributario ni se hace una reforma de esa envergadura que están proponiendo. Sí, porque es de un calado profundo. Bueno, creo que vamos a cerrar. Espero que nos estén siguiendo nuestros amigos hasta ahora. Durante estos días vamos a estar convocando nuevamente probablemente 2 eventos. Uno, a continuar la conversación con nuestros amigos internacionales con quienes hemos iniciado, cuando iniciamos la conversación sobre teoría monetaria moderna y sobre, en este caso, sobre los programas de empleo que algunos países han venido adelantando.
en conversación con el proyecto de reforma que hemos presentado nosotros, el proyecto de ley sobre el programa público de empleo. Y obviamente también sobre este tema de los incidentes de la reforma tributaria que nos ha sido presentada. María Fernanda, mucho gusto de saludarte y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, senador. Bueno, que tengan una buena tarde. Gracias, muy amable. Bueno, nos vemos nuevamente. Ya hemos cumplido el tiempo de esta reunión y esperen el próximo evento que realizaremos. Chao, María Fernanda.